Muy buenos días para todos. Este es el capítulo 8 correspondiente a evaluación de actividades STEAM presentado por grados octavos. La pregunta que nos convoca es la pregunta alrededor de la evaluación. No es nuevo para nosotros que este es un tema espinoso. Sin embargo, el STEAM nos da una visión de la evaluación menos trágica que la tradicionalista. Se siguen conservando los modelos de evaluación cualitativo y cuantitativo y la formativa. La evaluación STEAM nos recrea estas tres y nos presenta un proceso en el cual la enseñanza y el aprendizaje están dados dentro del mismo proceso de conocimiento. No es ese final de la evaluación que tanto preocupa a estudiantes y docentes. Pero nos vamos a preguntar cuáles son las condiciones para que haya un sistema de formación STEAM que nos quite ese temor a la evaluación final, a la evaluación cuantitativa. Estas condiciones se dan de dos formas. La primera en relación a los estudiantes y la segunda en relación a los docentes. En relación al ambiente de aprendizaje con los estudiantes, nos presenta primero un sujeto activo, un sujeto de conocimiento activo, centrado en el conocimiento, es decir, con voluntad de aprendizaje. Nos presenta una condición donde lo más importante no es el docente como quien tiene el conocimiento y lo imparte, sino el aprendiz en su proceso de formación. El docente allí, diferente a lo tradicionalista, es simplemente un tutor, un moderador. Y nos presenta un ambiente de aprendizaje centrado en la evaluación. Pero como lo mencionamos anteriormente, no es la evaluación finalista, fatalista, de preocupación que se da solo al final del proceso. Esta es una evaluación que se da dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, dentro de la instrucción misma. Ahora bien, otra de las condiciones está planteada alrededor de los docentes. Y básicamente, como no somos protagonistas de ese proceso STEAM de evaluación, nos centramos en el diseño de la planeación. Esa planeación, siempre pensada en una evaluación constante y centrada en el aprendizaje, se enmarcan las siguientes preguntas. ¿Fueron aprendidos los conceptos? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Qué tan profundo es el conocimiento del estudiante frente a lo impartido? ¿Qué también se puede aplicar el estudiante? ¿Qué también puede aplicar este conocimiento el estudiante? Toda esta parte práctica que nos evoca todo lo que tiene que ver con las competencias. Entonces, así, este sistema STEAM, que no tiene una evaluación centralizada a final de periodo, que centra al estudiante como el principal objetivo del proceso de enseñanza y aprendizaje, y en vez del docente es la planeación quien acompaña ese proceso del estudiante, nos da unas especificaciones. La pregunta esencial para la planeación, los objetivos de aprendizaje, los conocimientos previos que en el modelo STEAM son fundamentales, los nuevos conceptos, los resultados y las asignaturas involucradas. Recordemos que el trabajo STEAM es un trabajo de aprendizaje basado en proyectos interdisciplinar. Algunas herramientas utilizadas para la evaluación STEAM que se hace en el proceso, que se hace en la instrucción misma, que no es estática, son los siguientes. Nos hablan de listas de chequeo, nos hablan de rúbricas, nos hablan de pruebas rápidas, nos hablan de mapas conceptuales, mentales, etc. Nos hablan de la autoevaluación, nos hablan de la coevaluación, nos hablan de los organizadores gráficos, nos hablan de los mapas de nuevo, portafolios, conferencias, informes, modelos físicos, etc. Según los objetivos planteados al principio de la actividad, del curso, de la unidad, se seleccionan algunas de estas herramientas para poder cumplir
con los tipos de evaluaciones planteadas. ¿Cuáles son? La evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa. Ya habíamos mencionado que esta no desaparece. Dentro de la evaluación diagnóstica, que se hace previa a la planeación y es la condición misma de la planeación, se evalúan las experiencias previas del estudiante, sea conocimiento anterior, de sus grados anteriores, su mundo de la vida, sus experiencias, etc. La evaluación formativa se hace durante la instrucción misma, durante el proceso, es constante. Y la evaluación sumativa es la que todos conocemos, que es una medición cuantitativa o cualitativa y se da al finalizar la unidad de aprendizaje STEAM. Sí sigue existiendo la evaluación sumativa. La diferencia es que no solo se hace al final, sino que es el resultado de todo un proceso. Tomando esta imagen del texto citado, de la bibliografía ofrecida, esta figura nos muestra cómo se presentan los tipos de evaluación. Son los tres, siempre son los tres. La diagnóstica, tenemos aquí que se hace siempre previa al inicio de la actividad, unidad, etc. La formativa, que se hace durante la actividad, y la evaluación sumativa, que sería el resultado de la evaluación diagnóstica y la formativa, que se presentaría al final de cada actividad o unidad. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces del modelo STEAM para desarrollar una buena evaluación? Primero, tener muy claros los criterios de evaluación desde el principio. ¿Qué se va a evaluar y cómo se va a evaluar? La segunda recomendación sería socializar con los estudiantes los criterios de evaluación. Esto para que el estudiante sepa en qué se debe esforzar, qué se le está pidiendo, cómo se le va a medir. Recordemos que no deja de ser evaluación. La tercera recomendación sería brindar al estudiante una forma apropiada de mostrar conocimientos. Para esto, nos devolvemos hasta las herramientas utilizadas. ¿De qué forma, según la evaluación diagnóstica, yo creo que mis estudiantes pueden evidenciar sus conocimientos? Por medio de un informe, por medio de conferencias, por medio de pruebas rápidas, por medio de listas de chequeo, rúbricas, etc. Cuarta recomendación, sacar gran provecho de la evaluación diagnóstica. Ya mencionamos que es uno de los pilares de la evaluación tipo STEAM. Los estudiantes deben ponerse sus propios retos. Allí, con la evaluación diagnóstica, sabemos cuál es el alcance de los estudiantes y deben encontrar opciones nuevas de evaluación. ¿Cuáles son esas? Recuerden que el estudiante STEM es un estudiante activo, propositivo. La evaluación formativa STEAM nos habla de un proceso de diseño de ingeniería. Nos habla de dos términos, la ingeniería y la tecnología. La tecnología en relación a todos los elementos que están en nuestro entorno educativo que usamos con el objetivo educativo. Recuerden que tecnología no es solo el computador, tecnología es el uso de recursos que tenemos en el aula, por ejemplo, y la ingeniería hace relación a su sentido más sencillo de ingenio, de innovación, de creación. Ese ingenio es el que nos habla a grandes rasgos aquí. Entonces, la evaluación formativa a través del proceso de diseño de ingeniería tiene algunos aspectos a tener en cuenta. Hacemos preguntas, imaginamos, planeamos, creamos, mejoramos. Ya habíamos mencionado el aprendizaje basado en proyectos, el ABP. Estos aspectos del aprendizaje basado en proyectos es fundamental en la evaluación STEAM. ¿Por qué? Primero, porque integra varias asignaturas. Segundo, porque cumple los objetivos de cada asignatura. Para ello, los docentes han de tener un trabajo colaborativo para especificar las rúbricas y la forma de evaluación según los objetivos planteados en cada asignatura. El equipo de docentes involucrados evalúa en su conjunto y esperan un resultado final, que es el de la evaluación. Este sería un ejemplo de una rúbrica de un proyecto STEAM, donde hay una presentación general y una evaluación
de 4, de 3, de 2 y de 1, siendo 4 lo más acertado a lo que necesitamos y el 1 lo más alejado. Evalúa también el modelo, evalúa el cumplimiento de las especificaciones, evalúa la creatividad y la inventiva. Esta evaluación en tecnología e ingeniería está basado en la Evaluación Nacional para el Progreso de la Evaluación, por sus siglas en inglés, NAEP. Este desarrolló un método llamado evaluación de la instrucción en la tecnología y en la ingeniería. Ya dijimos, la evaluación, que es una evaluación constante dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, que está dado en la instrucción misma, en el proceso, en el conocimiento progresivo, y que nos abarca términos como tecnología e ingeniería. Tecnología, entendido en su aspecto tanto de uso de recursos como de tecnologías como tal. Y la ingeniería en relación a esa actitud del estudiante de crear, de innovar, de ser ingenioso, de ser propositivo. Esta evaluación STEAM entonces tiene un contacto interdisciplinario, establece niveles de conocimiento, se desarrolla en relación a cómo afecta la ciencia, la tecnología y la ingeniería a nuestra sociedad y se lleva al estudiante a que sea propositivo en esas cuestiones. Los criterios de evaluación STEAM nos proponen también en esta rúbrica evaluar cooperación, teniendo en cuenta que es un trabajo colaborativo, evaluación y escucha. Es importante a nivel de la instrucción. Si hace comentarios constructivos, cuál fue el liderazgo dentro de su grupo de trabajo y el compromiso con el trabajo del equipo. Se espera que los equipos de trabajo sean conformados de tal forma que las debilidades de algunos sean reforzadas con lo que las demás personas tienen para aportar, que haya un equilibrio entre los miembros del equipo, para que todos los miembros de ese equipo tengan un rol activo dentro del trabajo STEAM y en la evaluación misma. Este TEL no solo evalúa conocimientos de las últimas tecnologías, sino que lo aplica a la vida diaria. Ingeniería y tecnología dentro de la vida diaria y en las decisiones que tomamos y que toman los estudiantes. Tecnología y sociedad, diseño y sistemas, tecnologías de la información y las comunicaciones serían términos que deben permear la vida diaria en el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes en un modelo STEAM. Así entonces, concluimos que la evaluación no es una evaluación pasiva y que se da al final del proceso solamente, sino que se fusiona con la instrucción, con el proceso mismo. Que la evaluación STEAM tiene en cuenta a un estudiante activo, despierta su curiosidad y lo mantiene motivado. Que la evaluación es un momento importante, se da dentro del mismo proceso, también tiene un resultado final, pero el resultado final solo es un momento de cierre al proceso, no es un momento definitivo de tensión, como lo haría la mera evaluación sumativa. Las técnicas de evaluación son las mismas, nos cambia el enfoque. ¿Cuál es el enfoque? Estudiante activo, docente solo como acompañante y un gran trabajo de planeación teniendo en cuenta las evaluaciones diagnósticas, por ejemplo. Las 3 etapas de evaluación no las abandonamos, diagnóstica, formativa y sumativa. Y se presenta la oportunidad de que el estudiante demuestre su conocimiento dentro del mismo proceso por medio de las herramientas mencionadas y que podemos aplicar. Y esta televidencia la importancia de la educación STEAM. Agradecemos su atención.